Damos ahora sí la bienvenida a Pablo Dávila a los estudios de los desayunos de 24 horas. Pablo Dávalos, perdón, integrante del Dávila. Y dije bien y dice mal ahí en el teleprompter. Pero bueno, quisiéramos hablar sobre lo que esta fase final del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Está ya yendo hacia su fase final y hacia retirarse, a entregar y a rendir cuentas ya de lo actuado. Y pues antes de entrar en una evaluación general, quisiera que analicemos qué es lo que está pasando con la elección de defensor público, que ha sido abrupta y que ha sido pues realmente cuestionada. ¿Qué es lo que pasa y cómo lo ven desde el Consejo de Participación Transitoria? Janet, muy buenos días. Primero, gracias por la invitación y es un gusto, como siempre, estar aquí para informar a la ciudadanía sobre los procesos del trabajo del Consejo. El concurso del defensor del público, como el resto de concursos, se organizó sobre la base de un mandato general. Este mandato de designación prevé 3 fases fundamentales. Una fase de habilitación de todos los candidatos en función de los requisitos que establece la ley. Una segunda fase de valoración de los méritos que se hace en función de los documentos presentados por los candidatos, también una prueba oral y en algunos de los concursos por una prueba escrita. Y finalmente una fase de impugnación. Esto es importante decirlo porque todos los procesos cumplen más o menos el mismo procedimiento. En el caso del defensor público, en la última fase, lo que hemos hecho nosotros, como en todos los procesos, es valorar las condiciones del concurso. El Consejo tiene la obligación, el mandato de la ciudadanía, y que está previsto en nuestros documentos jurídicos pertinentes, de siempre velar por la transparencia y el cumplimiento de las normas. En ocasiones nos ha tocado cambiar las recomendaciones planteadas por las comisiones pertinentes y este ha sido uno de esos casos. Después de la fase de impugnación, en este caso en particular, tuvimos una comisión que decidió renunciar por no estar de acuerdo con las valoraciones que hizo el Consejo. Pero el Consejo bajo ninguna circunstancia podía limitarse a aceptar lo que nos presenta una comisión particular. Teníamos que evaluar porque esa es la función que nos ha entregado el pueblo ecuatoriano. En el presente caso no estuvieron de acuerdo sobre las valoraciones que nosotros hemos hecho, pero consideramos que todas y cada una de ellas está debidamente justificada y ajustada a los términos de la ley en general, de la Constitución y del mandato. Ahora, lo que manifiesta esta comisión... Y realmente, aquí tuve entrevistados dos candidatos a la Defensoría Pública. Ambos, pues, con algunos requisitos importantes cumplidos dentro de su hoja de vida, pero también con cuestionamientos. Terminaron también impugnados. Lo que manifestaron ambos es que dentro de la comisión había intereses para favorecer a un candidato. Ese candidato era Torres, y ya quedó descalificado. Es decir, ha sido un concurso como abrupto, ¿no? Como lleno de cuestionamientos y dudas por el trabajo que hizo la comisión, y también ahora la comisión cuestiona el trabajo que hace el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual nos hace absoluto daño a todos. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese trabajo tan importante de selección de este importantísimo funcionario público? Sí. Yo creo que hay ciertas lecciones que incluso trascienden el límite del concurso del defensor público. Primero, si queremos participación ciudadana, es imprescindible como una lección para el futuro que las comisiones ciudadanas estén debidamente integradas por personas que tengan la capacidad de entender todo el bagaje de conocimiento que va a tener y que se demanda de la autoridad en proceso de designación. Me parece que esa es una lección importante para poder evitar problemas en el futuro. Segundo, yo creo que la fase de impugnación es una fase muy valiosa ya. Pienso que es ahí donde realmente estamos teniendo un efecto de participación, donde los ciudadanos comparecen y son escuchados por la autoridad pertinente, en este caso por el Consejo de Participación Transitorio, y ponen en la mesa los elementos que los ciudadanos consideran necesarios para tomar una decisión respecto del conocimiento y respecto de la probidad e idoneidad de los candidatos. Sin duda, cuando estamos buscando participación ciudadana, estos son los elementos que tenemos que enfrentar. Los concursos que el Consejo Transitorio ha organizado en gran medida resaltan precisamente esa participación. Hemos tenido comisiones independientes que han emitido sus informes. Tenemos unas fases de valoración de méritos que también han estado integradas en muchas ocasiones por personas técnicas designadas a través de méritos académicos para estos procesos o comisiones ciudadanas encargadas precisamente de evaluar los méritos. Y finalmente la impugnación ha abierto las puertas a todos los ciudadanos para que comparezcan. Sin embargo,
El Consejo tiene la obligación en última instancia de velar por la absoluta seriedad y la aplicación de las normas en los concursos. Esto no es un asunto sencillo. Yo creo que la lección es que si queremos participación ciudadana debemos estar abiertos a entender que esto es parte de, estas diferencias son parte precisamente de motivar que los ciudadanos participen en los procesos de designación. ¿Qué pasó con Gina Gómez? Toda vez que pues, después de haber descalificado a 4 de los postulantes, quedaba ella como supuesta defensora pública, pero se le separó por tener una impugnación en el tema que tenía temas pendientes o deudas pendientes con el SRI. Sin embargo, de su parte manifiesta que se presentaron todos los descargos y que eso era lo que habría analizado la comisión y por eso no se le descalificó en su momento. ¿Ustedes están absolutamente seguros de la documentación existente de respaldo de estas supuestas deudas? A ver, lo primero que hay que entender es que el mandato que regula el concurso del defensor público habla de la inhabilidad de los candidatos cuando tengan obligaciones pendientes. Esto es muy importante, Janet, porque es diferente a tener deudas con el Servicio de Rentas Internas. La candidata Gina Gómez de la Torre ha explicado que ella no tiene deudas pendientes con el Estado, pero el mandato habla de obligaciones pendientes, no solamente de deudas o de obligaciones de carácter patrimonial. Nosotros hemos verificado y llega a conocimiento del Pleno información que demuestra que la señora tiene obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas y por eso toma una decisión de oficio y la inhabilita, porque ella está inhabilitada para participar en el concurso teniendo obligaciones pendientes. ¿Qué tipo de obligaciones? Porque para poder entender la diferencia entre obligación y deuda. Sí. Básicamente ella, en el caso particular de la impugnada, de la candidata que fue impugnada y que el Consejo tomó una decisión de oficio, se trataba de varios anexos transaccionales que no habían sido, entendemos, presentados adecuadamente o que una vez presentados tenían algún tipo de conflicto. Cuando uno revisa la página oficial, y esto es importante, Janet, porque no es una decisión tomada en función de un comentario de un tercero, ni siquiera en el caso de ella, ni siquiera en función del impugnante. Es un documento oficial del Servicio de Rentas Internas, que es la autoridad competente, que acredita y dice claramente que en este caso la candidata tiene obligaciones pendientes. Y esas obligaciones pendientes es precisamente lo que establece el artículo 11 literal I del mandato, lo cual a nosotros no nos deja ninguna opción. Simplemente tenemos que proceder como manda nuestro mandato de designación. Entonces, ahora suben, digamos, a la posibilidad de ocupar la Defensoría Pública los candidatos que estaban detrás de los que se estaban analizando en este momento. Y se tiene que formar una nueva comisión técnica. ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Qué características debe tener esos miembros de la comisión? Porque el tiempo corre en contra ya. Correcto. El mayor conflicto que tiene este rato el Consejo indudablemente es el tiempo. Nosotros tomamos una decisión la semana anterior y tomamos las decisiones pertinentes para convocar por los medios de prensa inmediatamente a los candidatos, a la ciudadanía, para que proceda a la impugnación, que es lo que todo el mundo espera, que la ciudadanía se presente, pero esperamos cumplir esto a la brevedad posible. Ahora bien, Janet, hay dos elementos. Hay dos candidatos, el señor Torres y la misma señora Gina Gómez de la Torre, que han presentado escritos en el Consejo. Nosotros nos vamos a reunir el día de hoy precisamente para valorar cuál es el trámite pertinente y hasta el final tratar de defender el debido proceso y los derechos de los concursantes. Sin embargo, nuestra intención es terminar este proceso como los demás, cumpliendo y velando por los derechos de los ciudadanos en general. ¿Cómo evalúan el trabajo en general? Ya yendo digamos, a un histórico del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Bueno, yo creo que se han dejado algunas lecciones importantes del trabajo del Consejo y algunos resultados importantes. En la consulta del pasado 4 de febrero a nosotros nos dieron esencialmente algunas atribuciones de carácter extraordinario. Evaluar a las autoridades que fueron designadas por el Consejo de Participación Ciudadana cesado. Designar aquellas autoridades que eran necesarias reemplazar en función de la cesación previa y hacer un trabajo para designar o establecer varias políticas públicas pertinentes para optimizar la lucha contra la corrupción. Nosotros en 6 meses establecimos 5 parámetros de evaluación, establecimos 21 indicadores de evaluación y establecimos 51 subindicadores de evaluación que fueron debidamente aceptados y avalados por Naciones Unidas. Eso lo hicimos en 15 días. Con esos elementos nosotros evaluamos a 10 instituciones
bajo 5 estándares generales sobre la legitimidad en sus designaciones, el cumplimiento de la ley en su trabajo, sobre el manejo de fondos públicos, sobre la evaluación ciudadana y sobre la transparencia en la información y en el manejo de cada una de esas instituciones. Con esos elementos se evaluaron a 30 funcionarios y autoridades públicas, de los cuales 29 fueron cesados. Eso se hizo en los 6 meses que otorgó el pueblo ecuatoriano. Entramos después a un proceso de designación de autoridades. Tuvimos 8 meses para ese proceso, en el cual fueron designadas 55 autoridades entre principales y suplentes. Y finalmente, luego de eso, estamos presentando y vamos a presentar una serie de políticas públicas pertinentes para poder optimizar la lucha contra la corrupción y promover también la lucha contra la impunidad. Adicionalmente, el Consejo, a lo largo de todo este año, 2 meses adicionales, ha presentado varias investigaciones, informes de investigación en lo que nosotros llamamos casos emblemáticos, como estuvo ahí el caso Manduriaco, el tema de la reconstrucción de Manabí, el caso de la refinería del Pacífico, el caso del poliducto Pascuales Cuenca, los hospitales públicos, las escuelas del milenio, y están pendientes un par de informes adicionales que los daremos en esta semana. Creo que eso es una muestra del trabajo del Consejo y sobre todo de la voluntad inquebrantable de cumplir lo que el pueblo ecuatoriano le dispuso al Consejo. Ahora, había una esperanza de que todos estos casos que se habían venido denunciando desde la Comisión Anticorrupción o que distintos ciudadanos también habían denunciado en Fiscalía o exfuncionarios públicos, etcétera, un abanico de opciones, pero que no habían avanzado. Dada la presencia y de alguna manera el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, íbamos a poder terminar este mandato también con resultados en toda esa lucha anticorrupción. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan complicada está la justicia en nuestro país que ni dándoles, haciendo casi ya el trabajo, llegamos a conclusiones y sobre todo a tener responsables y a que nos devuelvan la plata que se robaron? Yo creo que el trabajo que ha hecho el Consejo Transitorio y las diferentes autoridades en el país es recién un paso inicial en esta lucha frontal contra la corrupción. La realidad es que nuestro país enfrenta un problema de orden institucional y eso tiene que superarse institucionalmente. El trabajo que nosotros hemos hecho es recién tratar de limpiar la parte superficial, porque tenemos mucho trabajo pendiente. Quizás aquí permítame una reflexión, Janet. En el país creo que una sociedad enfrenta diferentes conflictos y el tamaño de esos conflictos no depende de la cantidad o de la complejidad de los problemas, puesto eso en función de la corrupción. Los conflictos que enfrenta el Ecuador respecto de la corrupción no depende de la gran cantidad o de la complejidad de los problemas de corrupción. Depende en realidad de la voluntad y la capacidad de la sociedad ecuatoriana y de sus miembros para enfrentar esos problemas que son complejos, pero son complejos en todo el mundo. La forma en que las sociedades se organizan para enfrentar esas situaciones son diferentes. Y me parece que ese es un mensaje trascendental y ese es un mensaje importante, al menos una lección que queda del trabajo del Consejo. Nosotros, si hemos tenido que valorar algo, es darnos cuenta cuán difícil es poder convocar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas para participar en los diferentes procesos y que ayuden a transparentar todo lo que es necesario transparentar. Los casos emblemáticos que hemos puesto en la mesa se han investigado, muchos de ellos cuentan ya con las denuncias pertinentes y son pasos importantes. Antes caía eso en un terreno vacío porque desafortunadamente las autoridades no querían o simplemente no les interesaba continuar con los procesos pertinentes. Pero ahora creo que tenemos autoridades, tenemos un contralor, tenemos una fiscal que seguramente van a poder tomar estos insumos que ha presentado el transitorio y continuar con las autoridades, con las gestiones pertinentes. Para mí hay un mensaje claro. Si bien enfrentamos problemas y crisis muy complejos, pero finalmente la gestión que puede hacer una persona, una ecuatoriana y un ecuatoriano decente, siempre será mucho más importante que lo que puedan hacer 10, 100 o 200 corruptos. Porque la persona decente depende siempre de sí mismo para poder obtener resultados, mientras que los corruptos tendrán que siempre estar cuidándose las espaldas de los amigos, de los enemigos y de ellos mismos. Entre las cuentas pendientes se les reclama que queda la elección de un nuevo contralor. Y la explicación en términos generales que se ha dado, y no sé si es que eso es lo que se argumenta dentro del Consejo de Participación Transitorio,
es que quisieran darle una oportunidad a la Contraloría o a la propuesta de que se cambie y se piense en un tribunal de cuentas. Pero, ¿cómo responder a los cuestionamientos que en este momento se hacen desde diversos sectores que debieron haber elegido un contralor que ya esté al frente de la Contraloría permanentemente? Bueno, la respuesta está en la tercera atribución extraordinaria que se le dio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Se nos dijo en la consulta que nosotros tendríamos que hacer una serie de propuestas de política pública para optimizar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. En ese contexto, el Consejo evaluó la situación de la Contraloría General del Estado y consideramos que la propuesta que estaba siendo discutida por parte del señor Contralor, de Pablo Celi, así como también asumida por el Ejecutivo, era una propuesta que podía y que creemos contribuye a optimizar el manejo y el control administrativo, así como la lucha anticorrupción en general. Esto es la integración no individual, sino grupal de la Contraloría General del Estado, que el Contralor en funciones ha llamado el Tribunal de Cuentas. Entonces, en su momento, para la optimización de los recursos, para el uso eficiente de los recursos públicos, no tenía sentido entrar en un proceso de un concurso de designación de un contralor cuando estamos precisamente proponiendo que hay que pasar a la figura de un órgano colegiado. En ese sentido, lo que hemos hecho es, y estamos precisamente definiendo una política pública en ese sentido, y por lo tanto tendrá que respetarse esa decisión, que es parte de las potestades extraordinarias, para lograr que la lucha anticorrupción sea lo más eficiente en el futuro. Pero ahora la tarea y la responsabilidad queda en manos del nuevo Consejo de Participación Ciudadana que ya fue electo en las urnas y que en determinados casos ha cuestionado lo que ha hecho el actual Consejo Transitorio e incluso ha amenazado con revisar algunas de las decisiones. ¿Es constitucional? ¿Es legal? ¿Pueden cumplir con su cometido? Mire, todas las autoridades públicas, incluyendo el Consejo Transitorio, está sujeto a la evaluación del cumplimiento de sus funciones a través de los órganos competentes. La Contraloría General del Estado en su momento podrá evaluar el trabajo que nosotros hemos hecho. Si es que alguien encontrara algún indicio de responsabilidad penal sobre lo que nosotros hemos hecho, la Fiscalía tendrá que actuar. Pero esos son los órganos competentes. El Consejo Transitorio es un órgano excepcional que termina y desaparece el próximo 13 de mayo. Nosotros tuvimos competencias de carácter extraordinario que las ejercimos de manera extraordinaria en un tiempo extraordinario. Esas competencias no las tiene el Consejo Ordinario. El Consejo Ordinario tiene que cumplir sus funciones en función de lo que le manda la Constitución y lo que le manda la ley. Por tanto, no puede revisar ni las designaciones ni puede revisar las recomendaciones de política pública como lo de la Contraloría, por ejemplo, que nosotros estamos dejando. Tal vez, Janet, solo para concluir una idea que me parece muy importante. Es imprescindible que el país entienda que hay una base sobre la cual la sociedad se estructura y es el respeto. Es el respeto a los bienes públicos sobre todo, y es el respeto a las personas. Nosotros vivimos penosamente en una sociedad atomizada. Heredamos una sociedad dividida por un modelo y un partido político que se construyó precisamente a través de la división y el odio entre los ecuatorianos. Y digo esto porque penosamente hasta ahora, con las versiones que dan los candidatos elegidos y muchas entidades, vivimos una sociedad en la que básicamente hay intolerancia a la opinión ajena. Vivimos una sociedad en la cual mi opinión es más importante que la suya. Mi candidato es mucho mejor que el tuyo. Los intereses de mi sector, de mi gremio y el activismo de mi grupo siempre será mucho más importante que el tuyo. Si el trabajo que el Consejo ha hecho, si la sociedad no entiende que debemos aprender a respetar la opinión ajena, a respetar y a valorar, sobre todo a aprender de la opinión de los demás, difícilmente vamos a poder lograr que la participación ciudadana contribuya al crecimiento de nuestro país como estamos esperando los ecuatorianos. Así que más importante que el dinero y el poder que se han pasado acumulando durante los últimos años, quitándole a los que más necesitan, más importante que todo eso es el buen nombre. Es a lo que usted se refiere. Las personas de bien se preocupan solamente por proteger su buen nombre. Los corruptos, en cambio, se tienen que proteger de todos los enemigos que quieren ocupar ese privilegiado lugar en donde pueden tener acceso y hacer lo que les da la gana con el dinero público. Muchísimas gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros.